Bien, buenos días. Soy Eduard Aibar. Me ha dicho Manuel que me presente. Primero quería agradecer a los organizadores y a Manuel especialmente la invitación. Soy profesor de la Universidad Oberta de Cataluña y especialista en estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Voy a matizar un poco lo que ha dicho Manuel sobre lo que voy a decir, porque no voy a explicar cómo las humanidades pueden sobrevivir en este terreno que nos han planteado antes Bruno y Manuel, sino más bien un ejemplo de cómo no deben hacerlo. O sea que es un pequeño matiz respecto a lo que él ha dicho. Voy a hablar de tres cosas en esta presentación. Primero, brevemente, hablaré de neoliberalismo. En segundo lugar, de neoliberalismo en el terreno de la ciencia. Y por último, de las humanidades digitales. Esas serán las tres partes. Así que empezaré primero hablando de neoliberalismo, simplemente para hacer una caracterización muy sintética de lo que yo voy a entender por neoliberalismo en esta charla. Yo no soy un experto en neoliberalismo. He puesto aquí algunos de los autores en los que me baso para hacer esta caracterización, pero hay muchos otros. Y de hecho es un término, digamos, que se utiliza de forma muy fácil, a veces simplemente como sinónimo de capitalismo, por ejemplo, y yo voy a hacer una precisión basándome en estos autores, pues de un concepto un poco más específico, ¿no? Como es una presentación muy sintética, la que voy a hacer de neoliberalismo va a sonar un poco a caricatura, pero quiero hacer una advertencia y es que el neoliberalismo como tal es una ideología muy sofisticada, muy compleja, muy potente, a veces mucho más compleja y mucho más potente que los discursos contrarios o que lo atacan. Y bueno, quiero dejar eso claro porque como voy a hacerlo de forma sintética va a parecer que no es así, ¿no? Lo primero que quiero decir es que el neoliberalismo a veces se entiende como una forma un poco, pues, no sé, avanzada, desarrollado de eso que entendemos por liberalismo, y no es así. Precisamente voy a empezar la caracterización haciendo una confrontación entre algunas ideas liberales y lo que las tesis, digamos, neoliberales, ¿no? Es una ideología, pero sobre todo el neoliberalismo es un conjunto de prácticas, que es lo importante, prácticas que son económicas, políticas y de otro tipo, ¿no? Y que están marcando, yo creo que, el devenir de las sociedades contemporáneas en esta era de globalización. En la visión liberal, el mercado se entiende por oposición al Estado, básicamente. En el paradigma neoliberal, en cambio, el objetivo es introducir la lógica del mercado, que por simplificar es la competencia, en todos los ámbitos sociales, no solo en el productivo, en todos los ámbitos sociales, en la educación, en la cultura, en los servicios públicos y sobre todo en la propia experiencia vital, en la subjetividad. Eso es un factor clave de lo que es el neoliberalismo. Y para ello, el Estado es una herramienta, una de las herramientas más importantes. Eso es una diferencia clave respecto al liberalismo. En el liberalismo se promueve una retirada del Estado frente al mercado, pues en la educación, en la salud, como todos sabemos, más o menos grande dependiendo del tipo de liberalismo de que hablemos, digamos, del grado de socialdemocracia o no de que hablemos, ¿no? Para el neoliberalismo, en cambio, aunque también se apoyan y se incentivan evidentemente los procesos de privatización, lo esencial, como digo, es la extensión de la lógica del mercado a toda la vida social, incluyendo, por cierto, al propio Estado, a la propia administración pública, que también debe gestionarse en forma de criterios neoliberales que ahora explicaré. No se trata, por lo tanto, de eso que se conoce como el laissez-faire, ¿no? De limitar la intervención del Estado en la economía, sino al contrario, de facilitar la intervención política para introducir esa lógica de la competencia en todos los ámbitos posibles. El Estado no es un mecanismo residual que debe paliar los efectos, digamos, nocivos del mercado. Allí donde el mercado no riega, pues entonces está el Estado con la asistencia social, por ejemplo, ¿no? No, el Estado deviene un elemento importante para anular los aspectos, digamos, anticompetitivos que existen en diferentes ámbitos sociales. Otro punto importante, otra diferencia importante respecto al liberalismo es que en el liberalismo el mercado se considera una entidad casi natural. Es natural que se nos dice que los pueblos comercien y que se generen mercados, ¿no? El mercado es una entidad casi natural, espontánea, ¿no?
Para los neoliberales eso no es así. El mercado es una entidad que debe de construirse y que debe construirse políticamente, que debe determinarse políticamente y donde la intervención política es esencial. No es un elemento natural, es algo que debe crearse y mantenerse. El mercado para los liberales es el lugar donde se intercambian las mercancías y en cambio para los neoliberales el mercado es sobre todo un concepto que en principio choca, es un procesador de información. Un procesador de información. Es un fenómeno casi epistémico, donde se generan sobre todo ideas. Esa es la comprensión básica del mercado para los neoliberales. Y por último, la unidad morfológica básica de la sociedad neoliberal es la empresa. Hay que construir una trama social en que las unidades fundamentales de la sociedad tengan la forma de empresa o se comporten como empresas. La familia, la universidad, los grupos de investigación, la escuela, teatros, todo debe gestionarse como empresas. Y sus agentes, padres, madres, profesores, investigadores, creadores, deben devenir empresarios, emprendedores, ¿no? Que es el componente subjetivo del neoliberalismo, se muestra sobre todo en la figura del emprendedor, no en la del mercader o en la del comerciante o la del consumidor, sino en la del emprendedor, que se ve a sí mismo como una empresa, como una marca, que debe debe ser flexible, debe adaptarse básicamente a los cambios en el mercado, y la destreza para venderse, la habilidad para competir son básicas, ¿no? Eso se ve, por ejemplo, especialmente en el ámbito de la ciencia, como acabamos de ver ahora, ¿no? Como dijo una vez Margaret Thatcher, economics are the method, the object is to change the soul. La economía es el método, pero el objetivo es cambiar el alma, ¿no? Bueno, solo un apunte más sobre esto, y es que la mayor parte de autores que veis aquí abajo son autores contemporáneos, excepto uno de ellos, que es Foucault, que es uno de los primeros que vio todo esto, digamos, emerger a finales de los años 70. Y eso tiene mucho mérito. Él vio este nuevo paradigma emerger en finales de los años 70, es decir, antes de la época Thatcher y Reagan, en la que todo esto se hizo evidente, ¿no? Simplemente un apunte. Bien, la pregunta que se han planteado muchos autores desde los estudios de ciencia y tecnología, desde la historia, la sociología de la ciencia, la filosofía de la ciencia, es si esta ideología, este conjunto de prácticas que están afectando tanto a nuestras sociedades contemporáneas, también están afectando de alguna forma a la ciencia. Y la respuesta que yo voy a dar, en base a muchos de estos estudios, es que no solo la están afectando, sino que de hecho hemos entrado desde principios de los 80 en lo que podríamos llamar una nueva fase histórica en la organización social de la ciencia. Básicamente en la estructura de la ciencia y en cómo se relaciona con agentes en principio externos como la industria, sobre todo, pero también las finanzas y el Estado. Hay muchos trabajos, y aquí he puesto 4 obras de las muchísimas que hay, que están tratando actualmente en los últimos años este tipo de fenómeno, con denominaciones que a veces no son exactamente la que yo voy a utilizar, que es la de neoliberalismo, ¿no? Se habla de capitalismo académico, de academia acelerada, de capitalismo cognitivo, de universidad de empresa, ciencia neoliberal, etc. Yo, para simplificar, voy a referirme a todo eso con este concepto de neoliberalismo, de ciencia neoliberal. Todas ellas ponen el énfasis en la subordinación creciente de la actividad científica a intereses privados, es decir, a intereses de empresas y grandes corporaciones principalmente. Y por otro lado, a la reestructuración de la actividad científica en base a la lógica de la competencia, por un lado, y de la comercialización de los resultados, lo que llamamos a veces con mercantilización, ¿no? Entonces voy a empezar con un dato que ahora comentaba aquí en el café. Es necesario recordar o tener presente que aproximadamente, aunque es una cifra difícil de calcular, pero más de 2/3 de la investigación científica actuales son de carácter privado. Es decir, que o bien se llevan a cabo en el seno de empresas y organismos privados o se desarrollan en entidades públicas como universidades o centros de investigación, pero con fondos privados.
a través de investigación contratada, de doctorados industriales, de convenios de colaboración con empresas, etc. De hecho, hay un decrecimiento continuo en las últimas décadas de la financiación pública a la investigación en la mayor parte de países del planeta. El equilibrio, como dicen algunos autores, entre lo que era la ciencia pública y la ciencia privada, que es más o menos se había mantenido en un cierto equilibrio durante el siglo XX, definitivamente se ha roto en beneficio de la segunda. Y hay que tener en cuenta que esta investigación privada es en gran parte investigación propietaria y cerrada, es decir, que a veces ni tan solo se hace pública, que no permite el acceso a sus contenidos. La transformación neoliberal de la ciencia está afectando también, evidentemente, a las universidades, que como todos los que trabajamos en ellas sabemos, se conciben y gestionan cada vez más como si fueran empresas o corporaciones multinacionales. Los organismos de decisión y poder están pasando del sector académico al sector gerencial o administrativo en las universidades. En Estados Unidos hay un dato importante. En el año 2006, por primera vez, teniendo en cuenta el porcentaje de posiciones permanentes entre el sector administrativo y el sector académico en las universidades, por primera vez en el 2006, el sector administrativo superó a los académicos, ¿no? Se está produciendo, de hecho, y eso en nuestro estado es un ejemplo clarísimo, una polarización creciente entre una pequeña élite de profesores con puestos permanentes y relativamente bien pagados y una mayoría de docentes e investigadores con sueldos misérrimos, con posiciones temporales y sin apenas recursos para investigar, ¿no? Bueno, los ejemplos pues, supongo que todos los conocemos, pero como menos en Barcelona hay asociados que están cobrando por la mitad de la docencia que hace un profesor titular, pues una cifra rondando a los 360 euros mensuales. Eso en universidades públicas. La privatización del conocimiento se ha facilitado, como todos sabemos también, por el fortalecimiento de las leyes de propiedad intelectual. Se están privatizando no solo los resultados de la investigación, sino lo que es aún más preocupante, las herramientas e instrumentos de investigación. Test, procedimientos de medida, de diagnóstico, etc. Durante el periodo 1990-2004, la mitad de las patentes de biotecnología en Estados Unidos eran de ese tipo, eran de procedimientos de investigación, no ya de resultados directamente, ¿no? En general, se observa una progresiva subordinación de la investigación a intereses empresariales, una situación especialmente notable en el ámbito biomédico, que es la punta de lanza, y voy a poner un par de ejemplos. La prestigiosa revista New England Journal of Medicine, que es la revista más prestigiosa en el ámbito de la medicina, retiró en el año 2002 su política sobre conflicto de intereses por la dificultad creciente de encontrar revisores independientes, es decir, que no tuvieran vínculos con la industria farmacéutica para los artículos sobre medicamentos. Retiraron simplemente eso. Os voy a poner ahora un ejemplo local, pero bueno, es curioso, ¿no? Aquí tenéis un artículo que se llama... ¿Se puede leer? Bueno, básicamente lo que dice es que el jamón ibérico mejora nuestra salud cardiovascular, ¿no? No sé si habéis oído hablar de este caso, ¿no? Es un trabajo publicado hace un año, creo, hecho por investigadores de un hospital de Madrid, que después de un estudio sobre 20 personas a las que se les dio a consumir jamón ibérico cada mañana durante, no recuerdo, unos meses, luego se había medido antes pues el colesterol y ese tipo de cosas y luego se hizo un estudio posterior. Bueno, según yo tengo entendido, por gente que conoce eso, me dijo que eso es una metodología de investigación para este tipo de cosas absolutamente poco fiable, ¿no? Pero bueno, no ese es el tema aquí. El tema es que esto está publicado en una revista importante de nutrición, una de las más importantes, que es Nutrition Health, creo. Se publica y en la parte final del artículo, donde hay el disclosure statement donde se tiene que decir, bueno, pues este trabajo
ha sido financiado, no sé, por alguien, ¿no? En este caso, en la primera cita, en la primera nota del artículo, se dice claramente que este artículo ha sido financiado, sorpresa, por la Asociación Española de Productores de Productos Ibéricos, ¿no? Y claro, los editores y los revisores de esta revista tan prestigiosa, pues acaban diciendo eso que veis ahí, the authors have nothing to disclosure, y nadie, bueno, pues eso está ahí, ¿no? Bueno, es un ejemplo un poco cómico, pero es una revista importante, ¿no? El otro ejemplo es uno que acabo de comentar también ahora en el café, es de los autores fantasma, ¿no? Las industrias farmacéuticas, a la hora de comercializar y de pasar los controles de, digamos, administrativos para comercializar un producto, un medicamento, una de las cosas que necesitan es que haya alguna publicación científica que respalde que ese medicamento hace lo que dice que hace, ¿no? Y para eso lo que están haciendo últimamente, hace ya bastantes años, es se ponen en contacto con un investigador público de alguna universidad, centro de investigación, le pagan una cantidad que puede rondar los $50.000 y le dicen que sí, que si quiere firmar ese artículo, que ya está escrito, evidentemente, igual se lo dan a leer por si tiene alguna cosa que objetar, pero normalmente no la tienen. Eso se llaman autores fantasma y se calcula que el 40% de artículos sobre nuevos medicamentos en las revistas importantes están firmados por autores fantasma. Son autores reales, ¿eh? Fantasma es porque no tienen nada que ver con la investigación, simplemente han cedido su nombre a cambio de dinero. Y eso es un fenómeno muy estudiado. El discurso, en todo caso, el discurso y la lógica del emprendimiento, por cierto, están colonizando también el seno de la universidad y de nuestro lenguaje, ¿no? Las instituciones académicas, los gobiernos, nuestros gobiernos, promueven cada vez de forma más insistente la creación de startups, spin-offs, contratos con empresas, etc. El investigador es un emprendedor, un empresario, gestor. Las universidades organizan cada vez más cursos para que aprendan a hacerlo de forma mejor. Debe dedicar cada vez más tiempo a promocionar su propia marca a través de redes sociales privadas académicas, por ejemplo, como ResearchGate, Academia Punedo, Mendeley, etc. Un pequeño apunte, algunos autores están diciendo que estamos en un proceso de uberización de la ciencia, en el que cada vez más, uberización de Uber, de la empresa Uber, eso que se llama también capitalismo de plataforma, hay cada vez más piezas del engranaje científico, de la publicación, de las referencias, etcétera, que se están privatizando y que en algún momento aparecerá el Facebook de la ciencia. Ahora ya tenemos estas grandes redes académicas privadas que son ResearchGate y Academia Punedo, y solo un apunte, tienen ese nombre que es engañoso y sobre todo el punto edu, pero no tienen nada que ver con el mundo académico. Son empresas de capital riesgo que lo único que hacen es comercializar con los datos que nosotros voluntariamente, alegremente diría, introducimos ahí, ¿no? En lugar de utilizar los repositorios abiertos de nuestras universidades, por cierto. Y una cosa que tiene relación con lo que Bruno y Manuel han explicado antes, toda esta visión gerencial, esta visión emprendedora de la ciencia tiene también está basada en una concepción productivista de la ciencia, ¿no? Hay que medir productos y hay que incentivar la publicación de artículos, ¿no? Y antes ya se ha dicho, bueno, pues este es uno más de los artículos que ha mencionado Manuel, por ejemplo, que podríamos mencionar, es este de, hay miles de científicos que publican un artículo cada semana, cada 5 días. Hay una pequeña trampa, porque muchos de esos artículos son artículos de estos de física, por ejemplo, de los que se publican en el CERN, que son de 300 científicos, y bueno, ahí hay una cierta explicación, pero hay en muchos otros no hay una explicación razonable, ¿no? Se está produciendo el fenómeno del salami slicing, que se llama, ¿no? Que es que si tú tienes un buen resultado, tienes que trocearlo en lo que eufemísticamente se llama la unidad mínima publicable. Si puedes sacar 5 artículos en lugar de 1, pues mejor, ¿no? Eso se llama salami slicing en inglés. Pues. Y esto está produciendo fenómenos, por ejemplo, el aumento
de lo que también eufemísticamente se llama text recycling, ¿no? Reciclaje de textos, que quiere decir básicamente autoplagio, de utilizar. Y eso, como actualmente tenemos herramientas que lo pueden detectar fácilmente, pues se está cuantificando, ¿no? Y bueno, se calcula que dos tercios de las misconduct, de los comportamientos, digamos, poco éticos en el campo de la ciencia tienen que ver con eso, ¿no? con el plagiarismo, con la manipulación de datos, etcétera, ¿no? Todo eso está teniendo repercusiones sobre la calidad. Y bueno, ya hemos visto lo difícil que es evaluar la calidad, pero aquí tenemos un pequeño índice que es el número de retractions. Las retractions son aquellas veces en las que una revista, cuando se ha hecho evidente que un artículo que ya se ha publicado tenía un problema grave de, por ejemplo, plagio, de datos falsificados, errores clamorosos, etcétera, se ve obligada a retirar el artículo. Eso es un acto oficial que se llama retraction. El artículo se saca de las bases de datos y es un artículo que se ha retirado. Hay una web que se llama Retraction Watch, unos científicos que se ocupan de mirar, de analizar todas las retractions de la mayoría de revistas, y no lo hacen de todas, y siguen una estadística. Como veis, en las últimas 2 décadas, el número de retractions ha crecido de forma exponencial. Exponencial. Es decir, que hay cada vez más artículos retirados por este tipo de faltas, digamos, graves, ¿no? a la ética científica o como queráis llamarlo, ¿no? Bueno, toda esta transformación neoliberal no solo tiene efectos de este tipo, sino que tiene efectos también, yo diría, epistémicos, es decir, sobre el tipo de conocimiento que se está generando, sobre los métodos que se utilizan y, por ejemplo, sobre la selección de temas y objetos de investigación. En el caso de los nuevos medicamentos, por ejemplo, se dedica cada vez más esfuerzo a encontrar curas y tratamientos para enfermedades que afectan a los habitantes de países ricos y muchos menos, evidentemente, a las enfermedades tropicales. Eso está estudiado por algunos de los autores que, por cierto, ha mencionado antes Manuel, ¿no? Las enfermedades denominadas huérfanas. Y otro fenómeno es el de que hay cada vez más lobbies farmacéuticos que ejercen presión sobre centros de investigación y sobre organismos regulativos, administraciones públicas, para reclasificar lo que hasta hace poco se consideraban simplemente estados o trastornos de salud en enfermedades que puedan ser curadas, tratadas con medicamentos, ¿no? Y el caso de la obesidad está, por ejemplo, estudiado, ¿no? La obesidad en principio no es una enfermedad, salvo en algunos casos, hasta hace mucho, pero hay una presión creciente de los lobbies para que lo que se considera simplemente un trastorno de salud se convierta en una enfermedad que pueda ser tratada y que por lo tanto puedan recetarse medicamentos contra ellos. Bien, históricamente sabemos que el hecho de que Galileo Galilei, trabajara en su carrera, su larga carrera, en 3 sitios diferentes, en primer lugar la Universidad de Pisa, la República de Venecia y el Gran Ducado de la Toscana, tuvo efectos sobre el tipo de ciencia que produjo, sobre los problemas que trató y sobre los métodos que utilizó. Eso está estudiado. Hay un historiador famoso, Biagioli, que lo ha explicado, digamos, y en general esta transformación neoliberal de la ciencia está teniendo análogamente también una incidencia en los resultados, en el tipo de conocimiento que se están generando. Yo ahora no me puedo extender en eso porque, como os he dicho, mi objetivo es el de llegar a las humanidades, pero en todas las fases históricas, las grandes fases históricas de organización social de la ciencia, siempre ha habido algunas disciplinas que han sido como las puntas de lanza, ¿no? En la etapa que se llama de profesionalización de la ciencia, a finales del siglo XIX, fueron la química, la ingeniería eléctrica, esas puntas de lanza, las que marcaron el camino. En la etapa de la Guerra Fría, como todos sabemos, el origen de la Big Bang, de la Big Science, fue la física. El giro reciente hacia la privatización
neoliberalización, etcétera, está teniendo lugar sobre todo en un ámbito concreto que es el de la biomedicina. Ahí es donde todos estos fenómenos se muestran con especial crudeza, digamos, ¿no? Y eso es precisamente, ahí es donde ha sido más estudiada, ¿no? Se ha estudiado sobre todo en el caso de la biomedicina, no solo, pero especialmente en el caso de la biomedicina, ¿no? El caso de las ciencias sociales y de las humanidades pues, está mucho menos estudiado, y eso es lo que yo he intentado hacer con un ámbito floreciente, emergente, que algunos conoceréis, otros no, que es el de las humanidades digitales, ¿no? Que a mí me lleva, digamos, preocupando hace algunos años y es del que voy a hablar. Antes de eso, pero me gustaría simplemente, como voy a dar solo malas noticias, al menos quiero decir que no voy a hablar ahora de esto, pero simplemente mencionar que evidentemente hay resistencias dentro de la comunidad científica sobre contra este tipo de transformaciones. Yo diría que son resistencias tímidas, porque nosotros somos expertos a la hora de protestar en hacer manifiestos, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí hay algunos y simplemente los quiero mencionar porque son valiosos y para que veáis a dónde apuntan, ¿no? Está el manifiesto de Slow Science, que creo que Manuel también ha mencionado. Hay últimamente mucha preocupación sobre el tema de la Accelerated Academy y sobre los efectos, como ha dicho Alicia antes, que está teniendo ese tipo de políticas en la vida personal, en la salud mental, por ejemplo, y física de los investigadores. Y luego hay, por ejemplo, muchas también acciones en contra de ese concepto, que es un concepto nuclear en esta forma neoliberal de acometer la ciencia, que es el de la excelencia, que también ha salido antes, ¿no? Entonces hay un grupo de investigadores en Bélgica que, digamos, tienen una especie de campaña contra las políticas de la excelencia y los efectos perturbadores que está teniendo, ¿no? Eso es una expresión, como mínimo, yo creo aquí, muy de moda, ¿no? Pero ya digo que no voy a extenderme sobre esto, simplemente mencionarlo. O sea que también hay, digamos, elementos de resistencia importantes. Humanidades. Bueno, ahora doy un salto, entramos en las humanidades digitales. La verdad es que es muy difícil de entender qué son las humanidades digitales porque si uno observa pues, el tipo de textos, de artículos, de congresos, de revistas, etcétera, ve una amalgama muy grande de cosas que parecen no tener una gran coherencia, ¿no? Aquí hay un texto, os he puesto un texto en el que aparece de forma un poco cómica, pues el tipo de, básicamente lo que se está diciendo es que aquí se mete cualquier cosa, ¿no? Y que humanidades digitales se ha convertido en una palabra de moda, buzzword que dicen en inglés, pues una palabra que es sinónimo de que estás haciendo algo muy moderno, muy interesante, muy puntero y con poca especificación, ¿no? Es un poco como la palabra innovación, colaborativo, etcétera, ¿no? Palabras que se convierten en modas y que a veces no tienen un significado claro, ¿no? Lo que es innegable es que detrás de esta expresión poco clara hay una enorme efervescencia de eventos, congresos, seminarios, cursos, desarrollos institucionales, o sea, departamentos que se están transformando, centros de investigación nuevos que se crean, grupos de investigación con ese paraguas de las humanidades digitales, ¿no? Es simplemente sintomático, en Cataluña casi solo hay una convocatoria pública de proyectos de investigación y está financiada por la Caixa y se llama Recercaixa. Pues de las pocas líneas que hay ahí de investigación, una de ellas es las humanidades digitales. De hecho, en las humanidades solo hay dos líneas, una que es humanidades digitales y la otra que es filosofía. No me preguntéis por qué. Pero bueno, el hecho de que la Caixa tenga interés en las humanidades digitales no es, como veréis, casual, ¿no? Bueno, de todas formas, a pesar de esa caracterización tan laxa, yo después de haber visto, o sea, de haber intentado leer muchos de estos textos en donde se explican qué son las humanidades digitales, he llegado a la conclusión de que hay dos elementos que se mencionan casi siempre. Uno es la aplicación de herramientas digitales a las humanidades, dicho así, de genérico. Y el otro, que no aparece tanto, pero aparece bastante, es la reflexión sobre la tecnología, sobre los cambios sociales y culturales que causa la tecnología desde las humanidades.
Pero la verdad es que esta primera definición tiene dos problemas, que son evidentes si uno, como os digo, analiza, por ejemplo, los textos, las conferencias que se presentan en el Congreso Español, que se llama, creo, Encuentro Hispánico de las Humanidades Digitales o algo similar, que se celebra cada año, y del que yo me he leído muchas de las conferencias y muchas de las comunicaciones que se han presentado en los últimos 2 años. Y es que no es cierto que estén todas las humanidades, ¿no? Hay un ámbito que de hecho es el origen del término, que es el mayoritario, que son los estudios literarios digitales, ¿no? Y entonces ahí hay la primera sorpresa, porque hay humanidades que allí no aparecen, ¿no? Y hay una cierta tendencia, esto refleja una cierta tendencia a la hipérbole dentro de este ámbito, que parece eso, que ya de principio son las humanidades en general, pero luego ves que en realidad no son todas las humanidades o no están todas de la misma forma representadas. Y el segundo tema, perdón, es que la segunda sorpresa es que esa reflexión crítica sobre la tecnología y sus efectos pues es prácticamente inexistente. Es decir, yo he visto las conferencias plenarias, sobre todo de estos congresos, y veo que prácticamente ninguno hace referencia a este tema. Y además, no solo eso, sino que para alguien como nosotros, que venimos del ámbito de la filosofía de la ciencia, la sociología, la historia de la ciencia, se hace una especie de... se obvia de forma absoluta que dentro de las propias humanidades llevamos ya más de un siglo, en algunos ámbitos, pues no sé, estudios, análisis, reflexión crítica, a veces muy profunda, con una tradición enorme sobre la ciencia y la tecnología y sobre sus impactos sociales. Por ejemplo, todo eso se obvia, ¿no? De hecho, las humanidades digitales parecen vivir un poco a espaldas de toda esa tradición, ¿no? Lejos de eso, al contrario, lo que ves es que la mayor parte de discursos acaban siendo presa de lo que para nosotros son los tópicos más habituales en el discurso, digamos, tradicional sobre la tecnología, en este caso, ¿no? El determinismo tecnológico, la idea de que la tecnología sigue una especie de proceso autónomo, independiente de factores sociales, es como un tren que hay que perdemos el tren de la innovación, pues en este caso perdemos el tren de la tecnología, como si alguien hubiera diseñado esas vías y ese recorrido fuera del mundo social. Hay grandes dosis de lo que se llama ideología californiana, que es una especie de mezcla entre ese espíritu neoliberal que os he comentado antes y ese determinismo tecnológico, esa fe ciega en la autonomía de la tecnología, y la idea del solucionismo tecnológico, la idea de que todos los problemas sociales, humanos, etcétera, en realidad tienen también una solución, pueden tener una solución tecnológica, incluso aunque sean problemas causados a veces por desarrollos tecnológicos como estamos viendo en el presente, ¿no? Se habla de la tecnología como fin en sí misma, ¿eh? Sobre todo es importante utilizar la tecnología desde las humanidades. La tecnología se ve como una herramienta neutral, ¿no? Es simplemente una cosa que te permite hacer las cosas mejor, no tiene ningún tipo de carga valorativa, política, etcétera, contrariamente a toda esa tradición de la que os he hablado. Y luego está investida de una especie de fatalismo, ¿no? O sea, esto va hacia allí y no tenemos nada que hacer. O nos adaptamos como humanistas o vamos a la muerte, ¿no? Hay ese discurso apocalíptico en el que, bueno, los que no se puedan adaptar, pues serán los perdedores, ¿no? Eso está continuamente ahí, ¿no? Se dicen cosas, la tecnología protagoniza un nuevo cambio de paradigma, ese lenguaje, digamos, apocalíptico, grandilocuente, revolución digital, transformación digital, velocidad vertiginosa, nueva revolución industrial, revolución informática, etcétera. Aunque son expresiones que, por ejemplo, dentro de la historia de la tecnología están absolutamente desprestigiadas, el concepto de revolución industrial, por ejemplo, es un concepto digamos, problemático, incluso dentro de la historia de la ciencia, ¿no? Es un concepto muy discutido, pero aquí se utilizan de forma, digamos, súper alegre, ¿no? Otro elemento, yo creo, importante de las humanidades digitales es que se habla continuamente de
esto de sacar a los humanistas de la Torre de Marfil, ¿no? Los humanistas están en su Torre de Marfil y hay que sacarlos fuera de ella, ¿no? ¿Hacia dónde? Bueno, la respuesta ahí la tenéis. Hay que sacarlos de la Torre de Marfil y llevarlos al mercado. Las unidades digitales posibilitan un nuevo acceso al mercado de todo un sector que parecía abocado a no encontrar su hueco en un mercado laboral no docente. Las unidades is going to change the humanities, transform the social sciences and renegotiate and relations between the world of commerce and the ivory tower. No es un discurso en el que se presenta, en el que se incita a las humanidades, a los humanistas, a tener mayor vínculo con la sociedad en general, con problemas sociales, etcétera, sino al mercado, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Pues una de las transformaciones epistémicas que, como he mencionado antes, acaban produciéndose en este nuevo paradigma neoliberal, que este tipo de transformaciones acaban incidiendo en la forma y en el tipo de conocimiento que se produce, es que hay que dejarnos de grandes teorías, de críticas, de paradigmas y tal, hay que producir cosas. Hay que hacer cosas, ¿no? Las unidades digitales han emergido gracias a la demanda de la sociedad de una puesta al día de todas las ciencias humanas o sociales y a la preocupación de sus profesionales de buscar salidas visuales a sus contenidos, tan denostados por el público en general. Se necesitaba urgentemente una renovación en la forma de vender nuestros productos. Hay que convertir el producto, lo que hacemos son los humanistas, en productos. Y si son visuales, mucho mejor. ¿Por qué? Porque se pueden comercializar mejor. Eso es lo que se puede vender, ¿no? En palabras de un autor crítico respecto a esto, pues dice: el ensayo, y ahora está hablando en el contexto de la educación y de la investigación, el ensayo de 8 páginas o el artículo de 25 páginas, etcétera, eso ya se ha acabado. Ahora hay que hacer pues, diseño de juegos, narrativas multiplayer, video mashups, online exhibits y otras formas y nuevos formatos. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Una expresión que, por ejemplo, tiene mucho éxito en este terreno de las humanidades digitales es el de making things. Esto se ha convertido en uno de los mantras dentro de... Hay que hacer cosas, ¿no? ¿Y eso de dónde viene? Pues si hacemos un poco de historia y vemos el origen del término, se ha retrotraído a una universidad concreta, a un departamento en concreto de estudios literarios de la Universidad de Virginia. Ahí es donde se supone que se fabricó el concepto de humanidad digital, que era un departamento conocido en Estados Unidos por su inclinación, digamos, anti-interpretativa dentro de los estudios literarios. Era contraria a lo que diríamos la escuela francesa, ¿no? Dominada en la mayor parte, que es dominante en la mayor parte de departamentos de inglés en los Estados Unidos. Esta escuela, para los miembros de este departamento, era demasiado abstracta, tenía una inclinación a la crítica, a la politización, a la teoría, etcétera, y ellos en principio estaban en contra de ese tipo de enfoque de los estudios literarios. Es decir, querían evitar precisamente aquellos enfoques más politizadores o críticos, ¿no? Y generar un tipo de análisis más descriptivo, ¿no? Basado sobre todo poniendo el énfasis en los datos. Y ese es otro de los mantras de las humanidades digitales, los datos. Hay que generar datos, miles de datos. A veces generar datos no para responder a una pregunta, las preguntas ya nos las haremos luego, pero hay que generar datos, ¿no? Y los datos, y otra vez más, se interpretan de esa forma que para los que hemos estudiado filosofía de la ciencia, pues es un poco infantil, ¿no? Los datos se ven como algo neutro, ateórico, que hablan por sí mismos, etcétera, ¿no? Y bueno, hay un fenómeno del que no voy a hablar ahora, que es el de esto de close reading y distant reading, que dentro de los estudios literarios es uno de los aspectos en los que se muestra esta confrontación entre el análisis, digamos, politizante, crítico y esa nueva forma de entender las humanidades. Bueno, para acabar,
Evidentemente, las humanidades digitales son actualmente un campo tan amplio en el que se está produciendo y escribiendo tanto y se están produciendo tantos fenómenos diferentes, desde, como digo, institucionales hasta académicos, que resulta difícil caracterizarlos, ¿no? Yo he mirado una mínima parte de los trabajos en ese área, creo que algunos de los fundacionales, de los más importantes, y muchos, como digo, muchas comunicaciones y ponencias en congresos, ¿no? Es difícil generalizar y yo ahora aquí me he pasado seguro de la raya, pero creo que sí que hay ese tipo de tendencias que son importantes y que para mí son suficientes como para afirmar esto que veis aquí, ¿no? Creo que las humanidades digitales son la punta de lanza, no sé si la única, pero una de las puntas de lanza de ese giro neoliberal en la ciencia, en el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades. No se trata únicamente, insisto, en un cambio en la organización y en la financiación, sino que son cambios que, como en el resto de la historia de la ciencia, tienen efectos epistémicos, es decir, que acaban condicionando el tipo de productos, el tipo de resultados a los que llegan los investigadores, el tipo de conocimiento que se genera, el tipo de métodos, el tipo de preguntas y el tipo de temas, ¿no? La propensión a tecnologizar los proyectos de investigación y a otorgar a la tecnología y a la formación técnica un papel central en este nuevo paradigma, evidentemente resuena con esa tendencia tecnocrática neoliberal a convertir los problemas, digamos, de tipo pedagógico, pero también socioeconómico en general, como problemas que son solucionables tecnológicamente, sobre todo. No es de extrañar por ello que los gestores académicos y algunas entidades financieras como las que ya he mencionado estén a veces más entusiasmados por las humanidades digitales que los propios humanistas, ¿no? Ese mantra de producir datos, visualizaciones, archivos, encaja además perfectamente con esa forma de evaluar la ciencia, que ya hemos visto que es errónea, pero que es la que sigue siendo primordial, porque son cosas mucho más fáciles de contar y son cosas mucho más fáciles de comercializar y de vender. Muchas gracias.